es cómo podemos ser fieles a Dios en medio de este sistema de maldad sin escapar del mundo y sin enredarnos en él. En el mundo, pero no del mundo. Debemos cumplir el mandato cultural viviendo como ciudadanos de este mundo. Pero mis hermanos, ¿qué hacemos con algunos pasajes del Nuevo Testamento que parecen alentarnos a menospreciar nuestra involucración en el mundo, como si ser médico, por ejemplo, fuera menos noble que ser pastor? ¿O ser ebanista es menos noble que ser misionero? ¿Qué hacemos con esos pasajes del Nuevo Testamento que parecen alentarnos a menospreciar las cosas del mundo, como si lo único que valiera la pena es todo lo relacionado con la gran comisión? Como si todo lo demás fuera una pérdida del tiempo del que sería mejor librarse si tuviéramos una mejor opción. Bueno, lo que yo quiero hacer es ver algunos de esos pasajes. Quisiera considerar con ustedes algunos de esos pasajes para ver si en verdad enseñan lo que muchos creen que enseñan. Y el primero de esos pasajes, y los que fueron al retiro de jóvenes de este año recordarán que hablamos acerca de este tema. El primero de estos pasajes, pero a mí no me es molesto repetirles las mismas cosas, es primera de Pedro capítulo 2 versículo 11. Les pido por favor que vayan conmigo a la primera carta de Pedro capítulo 2 versículo 11. Dice el apóstol Pedro: amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Absténganse de esas pasiones. ¿Por qué? Porque somos extranjeros y peregrinos en este mundo. ¿Ya lo viste, pastor? Ahí dice claramente que nosotros somos extranjeros y peregrinos. Nosotros no pertenecemos a este mundo. ¿De qué es que debemos abstenernos, según Pedro? De las pasiones carnales que combaten contra el alma. Debemos mantener a raya esos deseos pecaminosos. No debemos satisfacer esos deseos. Mis hermanos, cuando nosotros cedemos a las tentaciones para aflojar esa tensión que sentimos mientras somos tentados, hay una tensión, ¿verdad? Cuando somos tentados, una tensión porque tenemos deseos de pecar. Y cuando nosotros cedemos a esa presión para que afloje la tensión, ¿saben qué es lo que estamos haciendo? Estamos tratando de apagar fuego con gasolina. Se va a encender más. Es en ese contexto que Pedro describe a los creyentes aquí como extranjeros y peregrinos. Los cristianos somos distintos a las personas que todavía pertenecen a ese sistema de maldad que el Nuevo Testamento señala como el mundo. De manera que aunque vivimos en este mundo físico, no somos del mundo en el sentido espiritual. Vivimos en este mundo físico, hermanos. Somos terrícolas. Pero no pertenecemos a ese sistema de maldad que se opone a Dios. Escuchen lo que sigue diciendo Pedro más adelante en primera de Pedro capítulo 4 versículos 3 al 4. Porque el tiempo ya pasado os es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Y en todo esto se sorprenden de que no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan. Los impíos se sorprenden porque nosotros somos para ellos extranjeros y peregrinos. En cuanto a este sistema de maldad, nosotros no pertenecemos a este mundo caracterizado por la sensualidad, la lujuria, las borracheras. Cristo nos compró con su sangre para que no tengamos nada que ver con ese mundo de maldad. Somos extranjeros y peregrinos en lo que respecta a este mundo caído. Nosotros tenemos otro sistema de valores, nosotros tenemos otros propósitos en la vida, nosotros tenemos otras prioridades. Somos extranjeros y peregrinos. Y ahora yo te pregunto, mi amado hermano, ¿es evidente para las personas que te rodean mientras tú vives tu vida normal en este mundo que tú eres distinto? ¿La gente se da cuenta de eso? ¿Que tú eres distinto? Por las cosas que valoras, por las cosas que tomas en cuenta a la hora de tomar decisiones. La gente ve claramente que hay cosas que son importantes para ti. Hay personas que se van a mudar a cierto lugar
Y lo primero que averiguan es si hay una buena iglesia allí donde pueda congregarse con su familia, donde hay pastores fieles que puedan pastorear su alma. Eso es tener prioridades correctas. Las personas se dan cuenta de eso, que tú eres distinto por las cosas que evitas, que tú eres distinto por las cosas que dominan tu conversación, que tú eres distinto por la forma como te diviertes. Es obvio que tú estás tratando de mantener a raya los deseos carnales que batallan contra tu alma. Te avergüenzas cuando eres vencido por esos deseos. Vienes a Cristo de nuevo en arrepentimiento y fe, aplicándote el evangelio cada día. ¿O has llegado a un punto tal de frialdad espiritual que ya ni siquiera puedes discernir que has sido vencido por esos deseos? Vivimos en este mundo, pero no somos del mundo. En un sentido somos de aquí, en otro sentido no somos de aquí. Dice Colosenses capítulo 3 versículos 1 y 2: si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Hay personas que leen ese versículo y dicen: para poder ser más espiritual, debemos gastar el menor tiempo posible en las cosas de esta tierra. Por eso yo no juego basquetbol. Por eso yo no hago ninguna otra cosa que no sea en mi tiempo libre predicar el evangelio, leer la Biblia, orar, discipular a un hermano. Bueno, puede ser jugar basquetbol o cualquier otra cosa. Los creyentes debemos tener mucho cuidado en la forma como usamos nuestro tiempo, de manera que las actividades que hacemos aquí no interfieran con nuestra lectura bíblica, no interfieran con nuestro tiempo de oración, con el hecho de compartir con otros la fe que tenemos en Cristo. La pregunta ¿es de eso que Pablo está hablando aquí cuando dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra? Yo no creo eso. Miren el contexto. En unos versículos anteriores, antes de dar esta advertencia, el apóstol Pablo está condenando el ascetismo al final del capítulo 2. ¿Y qué es el ascetismo? La doctrina que enseña que nosotros debemos privarnos de ciertos placeres y comodidades y llevar una vida rigurosa si queremos crecer espiritualmente. El ascetismo promueve una vida de privaciones para llegar a ser más piadosos. La idea es que en la medida en que nosotros debilitamos el cuerpo absteniéndonos de comidas, bebidas, descanso, en esa misma medida fortalecemos el alma y al mismo tiempo ganamos el favor de Dios. Pero mis hermanos, esa idea es totalmente contraria al evangelio. Escuchen lo que dice Pablo en Colosenses capítulo 2 versículo 20: si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué como si aún vivieran en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso según los preceptos y enseñanzas de los hombres? Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismos y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Y es inmediatamente después de esas palabras que Pablo nos exhorta a buscar las cosas de arriba, no las de la tierra. Debemos procurar la santidad, pero el ascetismo, dice Pablo, no es el medio para tratar de alcanzar esa meta. ¿Qué son entonces esas cosas de la tierra en las que no debemos poner nuestros ojos? Padres, déjenme hacerles una pregunta. ¿Sus hijos son de la tierra? ¿Sí o no? ¿Sus hijos son cosas de esta tierra? Sí. Digo, a menos que ustedes tengan ángeles, pero son de esta tierra, sus hijos. Y ustedes tienen que ponerle ojos a sus hijos. Su trabajo es de esta tierra. El cuidado de su casa es de esta tierra. Entonces, ¿cuáles son esas cosas de la tierra en las que no deberíamos ocuparnos para poder ocuparnos de las cosas celestiales? El texto lo enseña claramente en el versículo 5 del capítulo 3. Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal. Aquí se usa exactamente la misma expresión griega del versículo 2.
vuestro cuerpo terrenal como muertos ¿a qué? A la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría. Pablo está diciendo, debido a nuestra unión con Cristo en su muerte y en su resurrección, todos esos pecados ya no deben reinar en nuestra vida. El pecado sigue siendo nuestro enemigo, pero ya dejó de ser nuestro rey. Y por lo tanto, en dependencia del Espíritu de Dios, debemos darle muerte a la inmoralidad sexual, a la impureza, a todos nuestros malos deseos y a la avaricia, que es idolatría. Y luego en el versículo 8, Pablo lo amplía, dice, versículo 8 del capítulo 3, pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. Esas son las cosas de la tierra en la que no debemos poner nuestros ojos. Pablo no está hablando ahí de comerse un mango. Pablo no está hablando ahí de jugar a basquetbol. Pablo no está hablando ahí de leer un buen libro. Pablo no está, me refiero a un buen libro secular. Pablo no está hablando ahí del trabajo. Pablo está hablando de esos pecados. Esas son las cosas de la tierra en la que no debemos poner nuestros ojos. Debemos poner la vista en las cosas de arriba. ¿Y qué son esas cosas de arriba? Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios.